Esta mañana quiero compartir con ustedes este pensamiento que lo titulé Dios está en este lugar. Dios está en este lugar. Fíjense que haciendo una mirada en retrospectiva de mi vida, le hablo de mí, haciendo esa remembranza de mi vida, veo temporadas donde estuve escapando, estuve huyendo, estuve escondiéndome. Y algunas de las razones por las que estaba huyendo o por las que estaba escapando, escondiéndome, eran por pecados que yo había cometido, por vergüenza, por culpa, por decepciones que había tenido o había sufrido, por dolores que tuve que experimentar, dolores en el alma, más que dolores físicos, dolores en el alma. ¿Se acuerda que el salmista dice que el Señor es el que sana las dolencias de nuestra alma? También estaba huyendo, escapando, escondiéndome de traiciones. Gente en quien yo había confiado mucho me traicionaron y esa fue mi actitud en ese momento. Pero algo interesante es que en ese tiempo donde yo estaba huyendo, donde yo estaba escapando, donde me estaba escondiendo, no me daba cuenta que en cada una de esas situaciones de las que huía, Dios estuvo ahí conmigo. Dios estuvo ahí en cada uno de esos momentos y estuvo ahí para cumplir sus propósitos en mí. Estuvo ahí para moldearme, es decir, usó cada uno de esos momentos para moldearme. Así que en cada situación renegué, en cada situación me quejé de Dios, en cada una de esas situaciones lamenté mi desdicha, lamenté mi dolor, pero yo no lograba entender que Dios estaba ahí. No lograba captar el punto que Dios estaba ahí para enseñarme cuál era su plan, para encaminarme hacia mi llamado y hacia mi propósito. Dios estaba ahí entonces. Dios estuvo ahí en esos momentos de mi vida y tengo la convicción que Dios está en mi presente, pero que también Dios estará en mi futuro. Así que creo que usted también ha estado huyendo. Pienso que también usted ha estado escapando y escondiéndose de aquello que le causa dolor, huyendo de aquello que le causa dolor en el alma, que le causa vergüenza, que le causa culpa, que le provoca temor, etcétera. Es posible que usted también ha estado huyendo. Y el que me ve en la transmisión también puede identificarse con eso y decir, yo he estado huyendo también, he estado escondiéndome. Quizás sea por una mala relación, quizás fue por un diagnóstico médico, quizás por una sentencia judicial, por una deuda, por una mala decisión. Y la lista de razones podría continuar. Pero al igual que a mí, te ha sucedido. Te sucedió que no te diste cuenta que en cada situación que tuviste que pasar, si haces una remembranza de tu vida, si haces una mirada en retrospectiva de tu vida, no te diste cuenta que en cada situación, por muy difícil, por muy dolorosa, por muy intimidante, por muy angustiosa, por muy inexplicable que fue, en cada una de ellas, Dios estaba ahí contigo. Dios estuvo ahí. Pero no se preocupe, nosotros no somos los únicos que estábamos huyendo. Nosotros no somos los únicos que no nos dimos cuenta, que Dios estaba ahí con nosotros. No somos los únicos que estábamos escapando. No somos los únicos que hemos estado escondiéndonos por algunas razones. Acompáñeme a Génesis capítulo 28, por favor. En el versículo número 10. En el capítulo 28, versículo 10 al verso 22, escuchemos o leamos lo que a continuación dice. Abra su Biblia, ya sea que lo tenga en físico o en su teléfono. Acompáñeme con esa escritura. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Todos conocemos el contexto. Jacob está huyendo de su hermano porque engañó a su papá y engañó a su hermano también. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí.
porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová estaba en este lugar, yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, porque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Vemos entonces que Jacob está en ese punto de su vida huyendo. Él está huyendo, pero Jacob no solo está huyendo de su hermano. Algo interesante es que Jacob está huyendo de las decisiones malas que tomó. No solo está huyendo de su hermano Esaú, que ha prometido cobrar venganza por lo que él hizo, pero Jacob está huyendo de sus malas decisiones, de las decisiones equivocadas, de las decisiones precipitadas que tomó en su vida. Está huyendo de su vida de engaños. Jacob está huyendo de su vida de trampas, de su vida de mentiras y de su vida de apariencias. Él huye de su estima baja. Él está huyendo de su espíritu de inferioridad y de los temores que él estaba enfrentando. Vemos entonces que Jacob no solo está huyendo de su hermano, no solo está huyendo de la ira de su hermano, está huyendo de un montón de cosas que básicamente lo que le hizo a su hermano fue el detonante que lo hizo salir huyendo. Pero Jacob tiene muchas razones por las que está huyendo. No solo, repito, por lo que le hizo a su hermano. Así que en ese sentido, usted y yo nos parecemos a Jacob. Estamos huyendo. Hemos estado toda la vida huyendo. Pero al igual que Jacob, usted y yo tenemos algo parecido. Es que no nos hemos dado cuenta que Dios ha estado con nosotros en cada una de esas situaciones. Es interesante ver que la gracia de Dios es tan preciosa. Y aunque en el Antiguo Testamento no se conocía ese concepto teológico de la gracia, pero está presente la gracia ahí. Así que la gracia de Dios es preciosa, porque pese a que Jacob está huyendo por las cosas incorrectas que hizo, Jacob está huyendo por las cosas incorrectas que le hizo a su hermano. A pesar de eso, Dios se le revela, Dios le muestra el propósito que tiene para su vida. Dios le habla acerca de los planes que tiene para con él. Así que Dios le habla y le dice tres cosas puntuales. Primero, noten conmigo el verso 13. Dios le dice que Él es el Dios de pactos. Dios se revela como el Dios de pactos. De nuevo, noten el verso 13. Y he aquí, Jehová estaba en lo alto. Y el Señor le habla y le dice: yo soy Jehová. Noten que comienza diciendo: yo soy Jehová, Dios de Abraham, tu padre, aunque realmente Abraham era su abuelo.
Pero Dios le dice, yo soy el Dios de Abraham tu padre, y agrega, y soy el Dios de Isaac. En ese momento Dios se revela como el Dios de pactos, porque hizo pacto con Abraham, hizo pacto con Isaac, y en un par de días, si continuamos leyendo esos capítulos, nos vamos a dar cuenta que también hace pacto con Jacob. Y ese pacto comienza ahí, en ese episodio en Betel. De manera entonces que el Señor le dice a Jacob, hablándole de los planes que tiene, yo soy el Dios de pactos. Yo soy un Dios que he establecido un pacto, y el pacto que he hecho con tus antepasados, con tus padres, es un pacto que no tiene fin. Lo segundo que Dios le dice a Jacob, es que Jacob es parte de ese pacto. Dice, Jacob, yo quiero que sepas que tú eres parte de ese pacto. Noten el versículo 14. La segunda parte o parte final del verso 13 dice, la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Y noten el versículo número 14. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en tu simiente, y en tu simiente. En otras palabras, el Señor le está diciendo a Jacob que tú eres un hombre que eres parte de este pacto. El pacto que hice con Abraham, con tu padre Isaac, también lo haré contigo. En ese momento, recuerden que Jacob está huyendo por las malas decisiones que tomó en su vida, por las cosas incorrectas que hizo. Aparte de huir de su hermano, está huyendo de todas esas cosas que mencioné. Pero en este punto el Señor se le revela a él y le hace saber que Dios es Dios de pactos, que él, Jacob, es parte de los pactos. Y en tercer lugar, el Señor le dice que él, Jacob, es un hombre portador de las promesas. Es un hombre que porta promesas, pero que se van a cumplir. Noten el verso 15. Y he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y escuche, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que te he dicho. Así que tres cosas muy importantes que Dios le dice a Jacob: que Dios es Dios de pactos, que Jacob es parte de los pactos que Dios hizo con sus antepasados, él está incluido dentro de ese plan, y tercero, que es un hombre portador de promesas que se van a cumplir. Así que cuando Jacob se despierta del sueño, recuerden que esto es un sueño, en este sueño Dios le está hablando a Jacob. Así que cuando él se despierta del sueño, Jacob dice, verso 16, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Ahora, quisiera destacar algo interesante aquí en este versículo. Y lo que quiero destacar en este versículo es un pensamiento que Dios puso en mi corazón. Usted sabe que Dios siempre nos habla y le puede hablar a usted cuando está leyendo las Escrituras, cuando está orando, cuando está meditando en la palabra del Señor. Y una de las cosas que el Señor habló, que puso en mi corazón sobre este versículo, cuando Jacob dice, ciertamente Dios está en este lugar, yo no lo sabía, es que cuando Jacob dice que Dios está en este lugar, hermanos, Jacob está haciendo referencia más que a un lugar físico, más que a un lugar geográfico en el que él se encuentra por causa de su huida. Jacob se refiere más bien a la situación particular en la que él está viviendo. Lo voy a repetir. Cuando él dice, ciertamente Dios está en este lugar, él no solo se está haciendo referencia al lugar físico o al lugar geográfico, más bien está haciendo referencia también a la situación que está viviendo en ese momento. Así que cuando él dice Dios está en este lugar, está diciendo, yo no me daba cuenta que Dios está en este asunto que me está pasando ahora. Ahora, ¿cómo sabemos esto que estoy diciendo?
Porque Jacob comprendió que Dios estaba presente en su vida en ese momento. Jacob se dio cuenta que Dios estaba metido o involucrado en el asunto que él estaba viviendo. Eran momentos de incertidumbre, eran momentos de temor, porque Jacob no sabía cómo iba a terminar todo. La mamá de él le dice: váyase por unos cuantos días a la casa de su tío Labán, escóndase, huya, escape por su vida por unos cuantos días mientras se le pasa el malestar a su hermano Saúl, y cuando las cosas se hayan calmado, entonces se puede regresar. Con esa mente se fue Jacob huyendo a la tierra de su tío Labán. Más adelante descubriremos que realmente le tomaron 20 años. Es más, Jacob no volvió a ver a su mamá. Jacob no volvió a tener una relación con su mamá. No la volvió a ver más porque su mamá murió. Pero él tenía en mente que iban a ser unos cuantos días. Así que él no sabe cómo va a terminar todo en ese punto de la historia. Pero Dios le muestra cuáles eran los planes que él tenía para su vida. Dios le muestra cómo los propósitos de Dios y no los de él se van a cumplir. Algunas veces nosotros decimos: el Señor va a cumplir su propósito en mi vida, o mi vida tiene propósito, y limitamos los propósitos a nuestro entorno. Lo voy a decir de esta manera: rebajamos los propósitos de Dios a nuestra dimensión y pensamos que los propósitos de Dios están limitados por lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer. Si hacemos bien, entonces Dios cumple su propósito. Si hacemos mal, entonces los propósitos de Dios se echan a perder. No funciona así. Cuando el Señor se le revela a Jacob, le está diciendo: Jacob, tu vida tiene propósito y los propósitos en su vida se van a cumplir, pero no son tus propósitos, son mis propósitos. Tu vida solo es un instrumento que uso para que mis propósitos se cumplan. Ahora, ¿cómo sabemos esto? Nota en el verso 14, vaya conmigo de nuevo el verso 14, especialmente la parte final. Y el Señor le dice: y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Esa palabra "en tu simiente" significa que de Jacob descendería el Mesías. En otras palabras, el Señor le está diciendo: Jacob, esta situación que estás viviendo ahora, este episodio, esta temporada que estás viviendo en tu vida, va a permitirme la oportunidad de que mis propósitos se cumplan en tu vida. Mi propósito en tu vida, aunque hoy estás huyendo, aunque hoy estás escapando, aunque hoy estás escondiéndote, mi propósito es que de tu simiente, de tu descendencia, vendrá el Mesías. Por eso es que Dios se le revela como el Dios de pacto, como Jacob es parte de esos pactos, y como Jacob es uno que porta promesas que se van a cumplir en su vida. Entonces el Señor le dice: en tu simiente, es decir, de los que desciendan de ti, vendrá el Mesías, vendrá el Salvador del mundo, vendrá el Cristo, el Hijo de Dios, vendrá el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermano, eso es poderoso, porque cuando Jacob está en ese punto de su vida, Dios estaba en el asunto y Jacob no se daba cuenta. Así que cuando Jacob se despierta y dice: qué lugar más terrible, Dios estaba en este lugar, Dios está en este lugar y yo no lo sabía. Lo que Jacob está diciendo es que yo no me daba cuenta que Dios está en este asunto en mi vida ahora. Yo no me daba cuenta que Dios está metido, involucrado en esta situación que yo estoy viviendo ahora. Así que muchos de nosotros podemos decir: Dios está en este lugar, pero no hablando de un lugar físico o un lugar geográfico. Lo que usted está pasando hoy, el episodio que está viviendo hoy, la temporada que usted está viviendo hoy, tenga la plena seguridad que Dios está ahí con usted. En otras palabras, Dios está en el asunto. Dios no está ignorante de lo que está pasando. Dios no está sorprendido de lo que nos está sucediendo. Dios está en el asunto con nosotros. ¿Cuántos pueden levantar la mano y decir: Dios está en este lugar? Y de nuevo, cuando usted dice Dios está en este lugar, se refiere a su situación, a lo que usted está pasando, a lo que está enfrentando en este momento. Así que
Pese a lo que estés enfrentando en esta temporada, pese a lo que estés viviendo en este momento, que te hace vivir, que te hace actuar con una mentalidad, con una actitud de huir, de escape, de esconderte, puedes estar seguro, puedes tener la firme e inquebrantable seguridad que Dios está en el asunto. Dios está en el asunto contigo. Humildemente puedes decir como Jacob: ciertamente Dios está en este lugar y yo no lo sabía. Ahora que yo hago una mirada en retrospectiva de mi vida, yo puedo notar que Dios estaba en el asunto en mi vida. Esta semana me invitaron a un programa en una emisora en línea y me preguntaron sobre mi origen, de dónde soy, cómo vine. Y cuando estaba conversando ahí, recordando que fui dado en adopción, yo creo que nadie quisiera, y eso es algo que uno no es una opción. O sea, usted no nace diciendo yo quiero nacer en un hogar, yo quiero tener papá y mamá, yo no quiero que me adopten. Eso no es una opción. O sea, tú naces y la vida, las circunstancias te llevan al punto donde te dan en adopción. A mí me dieron en adopción. Ahora yo puedo ver que esos episodios en mi vida, en cada uno de ellos, Dios estaba en el asunto. Cuando me dieron en adopción, cuando mis padres adoptivos se divorciaron, cuando pasé cada episodio en mi vida, Dios estaba en el asunto. Yo no lo sabía. Como Jacob, yo no me daba cuenta que Dios estaba en ese lugar, en ese episodio, ¿me estoy explicando, hermano? Y seguramente usted hoy hace una mirada en retrospectiva de su vida y en cada episodio que te tocó vivir, Dios estaba en el asunto. Pero al igual que Jacob, no te diste cuenta. Y al igual que yo, te quejaste. Al igual que yo, renegaste. Al igual que yo, te entristeciste. Al igual que yo, te lamentaste. Al igual que yo, pensaste que Dios te había dejado, o que Dios no te amaba, o que Dios te había desechado. Pero Dios estaba en el asunto que te tocó vivir. Así que Él está ahí contigo para encaminarte a sus propósitos. Me encanta cuando leemos en la Biblia que David está emocionado porque va a construir el templo. ¿Se recuerdan? David está emocionado. Y llega el profeta Natán y le dice: no, tú no vas a construir el templo. ¿Pero por qué? Tus manos están llenas de sangre. Es tu hijo el que va a construir el templo. Y en esa ocasión el Señor le habla a David por medio del profeta Natán y le dice: David, tú estás pensando en levantar un templo, pero yo tengo un plan más grande. Yo tengo un propósito más grande. ¿Y cuál es, Señor? Bueno, tú estás pensando en construir un templo. Yo estoy pensando en edificar un reino. Un reino que no tendrá fin. Porque de tu simiente vendrá el Salvador del mundo. De tu simiente viene uno cuyo reino, como dice el libro del profeta Daniel, cuyo reino no tendrá fin. Mis amados hermanos, siempre Dios va a cumplir sus propósitos, pero no son los nuestros, son los de Él. Y los propósitos de Él, como dijo el profeta Isaías, como los cielos son más altos que la tierra, así son los caminos y los pensamientos del Señor para nosotros. Así que Jacob, en este punto, reconoce que Dios está en el lugar. Ahora, es cierto, hoy en día hay mucho temor. Hoy día hay mucho dolor. Hoy día hay mucho luto, hay mucha incertidumbre, hay mucha desesperanza. Pero es el momento de que levantemos nuestras expectativas por un renovado entendimiento que Dios está en este lugar. Es decir, Dios está en el asunto que estamos viviendo. ¿Alguien recibe esta palabra esta mañana? Dios está en tu asunto. Tú que me estás viendo en la transmisión también, Dios está en tu asunto. Dios está ahí contigo en ese episodio que estás viviendo. Que no te has dado cuenta es otra cosa, pero Dios está contigo. Dios ha estado con nosotros en cada una de nuestras etapas de vida. Ahora,
podemos darnos una idea de lo que sucederá. Cuando cada creyente en esta iglesia, cuando cada creyente en todas las otras congregaciones, cuando cada matrimonio, cuando cada familia, cuando cada nicaragüense empiece a saber que Dios está presente en la situación que estamos viviendo y que por esa situación Dios va a cumplir sus propósitos para cada persona, para cada familia, para cada matrimonio, para cada iglesia, para cada comunidad, para cada ciudad, entonces eso traerá sanidad, eso traerá salvación, eso traerá esperanza, eso traerá restauración. Va a traer un poderoso avivamiento en las familias, va a traer un poderoso avivamiento en la iglesia del Señor, va a traer un avivamiento en la nación. Pero para ello necesitamos reconocer hoy más que nunca, lo que más necesitamos es Dios. Lo que usted y yo hoy más que nunca necesitamos es Dios. Hoy nuestra mayor necesidad es Dios. Jacob está huyendo, no se entera, no se da cuenta que Dios está en el lugar. Yo creo que algunos de nosotros estamos en ese mismo punto. Como que exiliamos a Dios de lo que estamos viviendo. Desterramos a Dios de lo que nos está pasando. Y pensamos que Dios está ignorando, está ajeno a todo lo que nos está pasando. Pero nos vamos a poner en fe, nos vamos a parar en fe y como Jacob decía, humildemente, ciertamente Dios está en este lugar y yo no lo sabía. ¿Por qué no nos damos cuenta que Dios está en cada situación de nuestra vida? Porque nos hace falta comunión, nos hace falta más esa relación con Él. Nos hace falta más de Dios en nuestra vida. Quisiéramos orar esta mañana por más de Dios en nosotros. ¿Quiere acompañarme esta mañana orando y decir, Señor, dame más de ti? No estamos hablando hoy de que Dios nos haga un milagro. Y no estoy negando los milagros que Dios puede hacer. Lo que estoy diciendo es que tu mayor necesidad, mi mayor necesidad es Dios. Necesitamos llenarnos más de Dios. Necesitamos saturar nuestra vida, nuestra mente, nuestros pensamientos con más de Dios. Llenarnos más de Dios. ¿Qué es lo que necesitas? Y usted dice, necesito un milagro. No, necesitas más de Dios. No, pues si yo creo en Dios, no estoy hablando de que si crees o no en Dios. Estoy hablando de que te llenes más de Dios, de que busques más de Dios, que te sumerjas más en Dios, que tu vida se sature de Dios. Porque si tienes a Dios, si te llenas de Dios, te vas a dar cuenta que en cada situación y en cada episodio que estás viviendo, Dios está ahí contigo. Y al igual que Jacob, Dios te va a revelar que Él es un Dios de pactos. Segundo, que tú, al igual que Jacob, eres parte de ese pacto. ¿Y sabe por qué usted y yo somos parte de ese pacto? Porque cuando Dios le dijo a Abraham lo mismo en Génesis capítulo 12, versículo 3, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y por la fe nosotros somos hijos de Abraham. ¿Sabe por qué? Porque Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y nosotros también le creemos a Dios. Abraham creyó sin haber visto. Génesis 12 dice que el Señor lo sacó de la tierra en la que estaba y de su parentela y le llevó a una tierra que no conocía. Le dijo, te voy a llevar a una tierra que te voy a mostrar. Y en cada episodio de su vida la Biblia dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Abraham creyó cosas que no había visto y le fue contado por justicia. Por eso todos los que por la fe creemos en Jesús somos hijos de Abraham. Así que usted y yo somos parte del pacto. Así que cuando leemos más adelante, el Señor se revela y dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ahora Jacob aparece en la lista.
Pero también nosotros podemos decir: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Voy a decir mi nombre, de Gerardo. ¿Por qué? Porque yo soy parte de ese pacto. Yo estoy incluido en ese pacto. Por mi padre Abraham, que por la fe es mi padre, yo soy parte de ese pacto también. Y al igual que Jacob porta promesas que se van a cumplir, usted y yo también portamos promesas que se van a cumplir. Solo cuando nos damos cuenta que Dios está en el asunto podemos entender algo como eso. Y para ello necesitamos más de Dios.